Esta noche arrancamos con el apetito descomunal de Kublai Khan, nieto de Genghis, cuyo imperio se estiró del Pacífico a los bordes de Europa y cuya mesa fue tan ambiciosa como sus mapas de campaña. Antes de acomodarte, dale me gusta al video y suscríbete solo si de verdad te gusta lo que hacemos aquí. Dime en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Me encanta ver a quienes se conectan desde todos los rincones. Baja las luces, enciende el ventilador si te calma ese zumbido de fondo y vamos entrando juntos en el viaje de hoy. Dar de comer a Kublai Khan no era cocinar, era urbanismo con más cadáveres. Sus cocinas del palacio en Kambalik, la actual Beijing, no se parecían a un fogón medieval con un guiso tranquilito. Eran complejos inmensos, llenos de humo, con miles de cocineros, carniceros, sirvientes, cerveceros y aprendices desafortunados que pasaban media vida con los brazos metidos en intestinos de cabra. Imagina la escena: rebaños de ovejas y vacas entrando cada día, cerdos cebados para una sola aparición en el menú imperial, carretas gimiendo bajo sacos de arroz y mijo y barriles de leche de yegua fermentando en la esquina, como experimento de biología fuera de control. Si piensas que manejar un restaurante moderno es estresante, imagina eso pero con un jefe de cocina que también es el emperador de medio mundo y con la pena por un asado pasado que consiste en no volver a ser invitado a la vida. Las cocinas funcionaban como una máquina de guerra. Escuadras de carniceros despedazaban animales con la precisión de soldados, mientras otros equipos asaban cuerpos enteros sobre fosos abiertos tan grandes que podrías cocinar un carro ahí. Los panaderos sacaban sin parar panes planos. El arroz hervía en calderos tan enormes que alguien podría bañarse dentro, aunque nadie se atrevía. El té se infusionaba en hervidores del tamaño de estanques. No era solo cantidad, aunque eso ya asustaba. Era espectáculo. Un asado no se servía. Se desfilaba entero, brillante, ensartado, cubierto de especias hasta parecer menos una cena y más un desfile de victoria con pezuñas. Todo recordaba a invitados y cocineros que el estómago de Kublai era una extensión del imperio. Y el olor, humo de carne, granos hirviendo, leche fermentada y 10.000 trabajadores sudorosos en el mismo complejo. Hoy nos quejamos de oficinas en planta abierta. Aquello era una sauna en planta abierta de ganado, humanos y humo que se te pegaba a la ropa y a las pesadillas. Funcionaba. La cocina era tan eficiente y tan implacable que podía montar banquetes para decenas de miles a la orden. No era mise en place, era asedio culinario. En el centro, Kublai Khan, listo para devorar como si la moderación fuera una grosería personal. Si tenías 4 patas en el siglo XIII y te acercabas al palacio, lo más probable es que fuera cena. Los banquetes del Gran Khan no eran comidas, eran extinciones en masa con horario. Ovejas, cabras, reses, camellos y algún caballo desafortunado. Manadas enteras se criaban, se cebaban y se canalizaban directo a la boca del horno. Ganado acelerado a la inmortalidad vía digestión. La cultura mongola siempre fue muy carnicera. En la estepa, los guerreros vivían con cordero hervido, cecina y lácteos tan nutritivos como sospechosamente grumosos. Kublai multiplicó esa costumbre por 1000. Lo que fue comida de supervivencia para nómadas se convirtió en buffet grotesco de emperador. Una comida ligera podía incluir media docena de ovejas asadas, varios bueyes y suficientes brochetas para que un asado moderno pareciera convivencia de oficina triste. No eran cortes delicados sobre porcelana. Nadie andaba con reducciones de médula ni filetes cortados con cuchillitos finos. Los animales se asaban enteros, se especiaban fuerte y se dejaban caer sobre la mesa con la sutileza de una carga de caballería. Los invitados arrancaban la carne con cuchillos o, más seguido, con las manos. Si querías un muslo, no pedías permiso. Te lanzabas antes que otro. Menos alta cocina y más cena de familia en una saga de intrigas. También comían caballo,
que suena a traición cuando vives en la silla. Pero ni los caballos eran sagrados para Kublai. Un garañón gordo, asado y relleno de especias podía ser la pieza central. Tu fiel montura convertida en adorno y moraleja sobre la lealtad. Aquella montaña de carne no alimentaba solo el apetito, sino la imagen. Cada carcasa gritaba: esto es mío. La tierra, los rebaños y la gente que los crió. Comer con el Khan era masticar la idea de que el dueño del pasto era también el dueño del plato. La carne dominaba, pero los granos eran el pegamento. Arroz, mijo, trigo y fideos entraban a la cocina como afluentes de un río hambriento. Si los animales eran el acto estelar, los granos eran el coro incansable, siempre llenando huecos y, cuando faltaba carne, sosteniendo el concierto entero. El arroz simbolizaba la conquista de China. Los mongoles habían pasado siglos a base de cordero y leche de yegua. En el trono del dragón, Kublai tuvo de pronto la llave de la potencia agrícola de Asia Oriental. El arroz dejó de ser comida para convertirse en prueba. Los jinetes nómadas de la estepa ahora controlaban los arrozales más fértiles del mundo. Nada dice te conquiste como convertir tu alimento sagrado en guarnición del Khan. Y aparecieron los fideos, largos, elásticos, sorbibles. Formaban parte de la cocina china siglos antes de entrar al menú imperial. Marco Polo los describió con un entusiasmo que hizo que en Italia juraran que había llevado la pasta desde China. No inventó el espagueti, solo vio a un pueblo que llevaba 1000 años sorbiendo fideos y pensó: me llevo el crédito a casa. Para Kublai, los fideos eran imperio en forma comestible, hebras que se estiraban tan lejos como sus fronteras. Sorberlos era simbólico. Con cada bocado se tragaban tierras de cultivo, mano de obra y redes de comercio que mantenían alimentado al conjunto. Un fideo nunca era solo un fideo, era declaración política, fuerza unificadora y, de paso, la manera más eficaz de mancharse la túnica forrada de piel con caldo. El mijo y el trigo tampoco faltaban. La papilla de mijo alimentó a los jinetes mucho antes de China y seguía en la mesa del Khan, ahogada en manteca o al lado de carne. El trigo daba base a empanadillas, bollos al vapor y panes planos, carbohidratos todo el día. La dieta cetogénica no era opción, cuando el emperador creía que equilibrio significaba un camello por tazón de arroz. Creías que sal y pimienta bastaban. No. La mesa de Kublai era una nube de especias arrastradas por cada caravana polvorienta de la ruta de la seda. Pimienta de India, canela de Sri Lanka, nuez moscada y clavo de las Islas Malucas, azafrán de Persia. El banquete olía menos a cocina medieval y más a estante internacional que se arruinó intentando impresionarlo. Las especias no eran solo sabor, eran propaganda comestible. Cada pizca de canela era un alarde que recordaba que el alcance del Khan cruzaba desiertos, montañas y mares. Quien se sentaba a su mesa no solo comía cordero con pimienta, tragaba el hecho de que su imperio controlaba los caminos que llevaban la pimienta. Si quería que probaras su misión, la espolvoreaba sobre tu asado. Esas especias eran carísimas. Un puñado de clavo compraba un burro. Un saco de pimienta valía más que una granja. Para el campesino medio, sazonar era cebolla y, con suerte, un toque de sal si no la habías cambiado por la renta. En palacio, las especias caían como confeti. Carnes frotadas con azafrán, guisos espesados con jengibre, arroz perfumado con cardamomo. El aire era tan fragante que salías oliendo rico solo por cruzar el salón, como popurrí humano accidental. Demasiada especia también tapaba pecados. No todas las piezas que salían de esos hornos merecían estrellas. Algunas estaban duras, otras pasadas, y algunas se había quedado esperando lo suficiente para desmayar a un inspector moderno. Solución: enterrarlas bajo canela y pimienta hasta que nadie notara nada.
Genialidad o crimen, según cuántos caballos llevaras asados esa semana. Además, la especia era medicina, estatus y afrodisíaco. Nada dice romance como cordero al azafrán. Para Kublai, cada bocado cargado de especias recordaba a cortesanos y enviados que no probaban cena, probaban imperio. Si un trago define a los mongoles y arruinó estómagos extranjeros, fue el airak, leche de yegua fermentada. Imagina dejar un cartón de leche en el suelo de un establo una semana, añadir burbujita, un toque de alcohol y un suspiro de aliento equino. Esa es la bebida nacional. Para los mongoles no era bebida, era identidad, tradición y prueba de que la intolerancia a la lactosa era debilidad. Los guerreros juraban por ella. Las familias la ofrecían a visitantes. Kublai mantenía grandes manadas de yeguas para asegurar suministro sin fin. Se servía espumosa y asida en bolsas de cuero gigantes, en copas de plata u oro. Si vas a beber establo gaseoso, hazlo con estilo. Los dignatarios no podían negarse. Rechazar era insultar al Khan. Aceptarlo era arriesgar el resto del banquete abrazando el abdomen como si lo sitiara un ejército. Marco Polo la llamó fuerte y nutritiva, que en lengua viajera significa la bebí, sobreviví, y no quiero hablar del tema. Los mongoles la amaban porque funcionaba. Alcohol leve, refrescante, calórica, perfecta para nómadas a caballo. También se consideraba remedio. Dolor de estómago, airak. Fiebre, airak. Crisis existencial, tras ver arder tu aldea. Adivina, airak. Aún en la Edad Media, era de gusto adquirido. La acidez se pegaba a la lengua, el olor a la respiración, y la burbuja te hacía dudar de que fermentaba ahí. En los banquetes se brindaba sin fin, copa tras copa, hasta caer o olvidar a que sabía el arrepentimiento. Pero el rito importaba. Cada sorbo decía que, por más arroz chino y especias indias, el emperador seguía siendo nómada de estepa que media lealtad en leche compartida. Kublai Khan no organizaba cenas. Armaba ciudades sentadas a comer. Marco Polo juró que algunos banquetes reunían a decenas de miles. Patios cubiertos por tiendas de seda, braseros ardiendo, laudes y flautas marcando el pulso, bailarinas cayendo rendidas. Luego entraba la comida. No charolas elegantes, sino animales enteros en procesión sobre varas como postes. Bueyes, ovejas, cabras, camellos, todos barnizados de grasa y especias. El olor mezclaba humo, carne y multitud. Una nube que se pegaba al pelo y a la ropa. La mesa misma era teatro. El Khan en el centro, elevado y visible, cuchillo en mano. Alrededor, nobles y embajadores según rango y estado de ánimo del poder. Cerca podía ser premio o vigilancia. Te quiero a la vista por si decides condimentar mi empanadilla con veneno. Lejos significaba platos fríos y mensajes claros. Disfruta tu estofado tibio, forastero. El calor del plato, el tamaño de las porciones y la distancia al trono hablaban más que cualquier discurso. Brindar era maratón. La etiqueta exigía ponerse de pie una y otra vez. Al Khan, a los ancestros, al imperio, al vecino cuyo nombre ya olvidaste. El airak corría como río agrio y espumoso. Quien intentaba enganar tirando un poco al suelo, inventaba traición por leche derramada. A la par, caravanas traían vinos persas y centroasiáticos en barriles curtidos por tormentas de polvo. Cerveza del norte chino que sabía a tierra húmeda y té del sur para los momentos en que el emperador fingía finura. Para los sirvientes era tortura con uniforme. Miles corrían con bandejas, reponían copas y cargaban carcasas que pedían 3 espaldas. Tropezar cerca de la mesa imperial podía promoverte de camarero a platillo principal con manzana en la boca. Los fuegos no descansaban. Los hornos rugían.
y la grasa volvía el suelo una pista mortal. Al final, la carpa parecía una plaza tras batalla a base de comida. Sobrevivir al ritual era un arte. Algunos aprendían a beber sin caer, a masticar sin atragantarse, a reír cuando tocaba y a callar bajo miradas de acero. Otros elegían la invisibilidad, comer lo justo, aplaudir lo justo y perderse entre pieles y humo. Ningún médico medieval curaba esas resacas. Agua, reposo y oraciones. Al despertar quedaba un mosaico pegajoso de grasa, música y promesas imprudentes. Nada en la mesa era inocente. Un cordero asado entero gritaba origen estepario. Un tazón de arroz humeante proclamaba que China ahora cocinaba para su amo. Un espolvoreo de clavo y canela decía que la ruta de la seda obedecía. Comer con Kublai era tragar propaganda. Para enviados extranjeros el mensaje dolía. Llegabas desde Persia creyendo controlar las especias y descubrías que el emperador tenía más, mejores y servidas delante de ti. La disposición reforzaba la lección. Favoritos cerca, marginados en la periferia. Cuanto más cerca, más caliente la carne y más fuerte el guino. Me gustas lo bastante como para dejarte oír mi masticar. A los embajadores les servían mezclas calculadas, un guino a su cocina natal para halagar, y montones de básicos mongoles para recordar quién mandaba. Que te ofrezcan tu platillo favorito junto a una fuente de carne de caballo no era accidente, era mensaje. Hasta el brindis comunicaba. Airak para honrar la tradición. Vinos importados para presumir alcance. Levantabas la copa no para unirte a la fiesta, sino al imperio. Negarte no era rechazar un trago, era rechazar al Khan, y eso pocas veces acababa en no pasa nada. Fuera del palacio, el teatro seguía. En casa, la corte y la cocina viajaban con el emperador. No era campamento rústico, era restaurante de lujo itinerante con disfraz militar. Brigadas arrastraban hornos portátiles, calderos de bronce, cofres de especias y ganado en pie por si la fauna local fallaba. Vivir de la tierra significaba asar lo que daba el bosque y lo que venía caminando desde la retaguardia. Ser cocinero en expedición era cruzar barro con una tienda cocina a cuestas. Tarea del día: servir venado perfecto mientras esquivas flechas y jabalíes. Errabas el punto de sal y te convertías en ex cocinero. Las mesas bajo lona lucían alfombras de seda, mesas talladas y fuentes humeantes. Glamping con menos filtros y más animales muertos. La caza no era recreo, era propaganda en marcha. Kublai podía beber té en Beijing, pero seguía siendo hijo de la estepa, capaz de festejar en tienda con sus guerreros. Su tienda era del tamaño de una catedral y su comida simple pedía cientos de manos. Invitados aprendían rápido. Cazabas, comías y brindabas con Airak hasta que la vista se nublaba. Rechazar carne tras la caza era decirle que su flecha falló. Mala idea. El dulce era aparición rara. No París con torres de pasteles, ni Italia con montones de frutas confitadas. El azúcar llegaba poco y caro, arrastrado por rutas que costaban fortunas. Para el campesino era rumor. Para el Khan, símbolo. Miel, frutas confitadas, dulces de sésamo y bloques cristalinos se mostraban para probar que podía mandar incluso sobre la escasez. El postre no buscaba alegrar a todos, sino demostrar exclusividad. Además, aquellos dulces no eran como hoy. Nueces con miel, albaricoques secos, pastelitos de arroz y sésamo. A los extranjeros acostumbrados a tartas y quesos les parecía la sección de bocadillos de una posada, pero sonreían y masticaban. La escasez era parte del encanto. La carne y el vino fluían como ríos. El postre goteaba. Si estabas lejos del centro, tu curso dulce era mirar una bandeja ajena desaparecer. La carta líquida era amplia. Airak como estrella, vinos persas y centroasiáticos, cerveza del norte, té del sur.
El problema no era qué beber, sino cuánto. El protocolo exigía brindis interminables. Negarte era como negar el aire. Aceptar era reclutar tu hígado para una guerra perdida. Kublai aguantaba cantidades absurdas y seguía pensando en repetir. Extranjeros terminaban en rincones derrotados mientras nobles mongoles bebían hasta el amanecer. La higiene era otra historia. Miles de personas, montanas de carne, ríos de bebida y 0 servilletas. Tenedores, no. Palillos existían en China, pero la corte mongola no los adoptaba. Se comía con cuchillo y dedos, y la grasa iba a la manga, al suelo o a la túnica del vecino. A veces sacaban tazones de agua para enjuagar manos, que pronto se volvía sopa comunal de grasa y gérmenes. No lavabas, te bautizabas en lo ajeno. La seguridad alimentaria tampoco era prioridad. Se troceaban animales en medio del salón a hachazos que lanzaban pedazos por todas partes. La carne reposaba horas antes de alcanzar mesas lejanas. Llegaba tibia y dudosa. A nadie le importaba. Había especia y alcohol para quemar dudas. Perros merodeaban como brigada de limpieza. Mientras rollas un hueso, un sabueso lamía tus botas. Quejarse no era prudente. Esos perros tenían más inmunidad que muchos invitados. Marco Polo relató el brillo y dejó sombras fuera. Hablo de ríos de vino, montanas de carne y salones tan vastos que una catedral parecía armario. Afirmo que el Khan podía alimentar a 40.000 de una sentada. Tal vez exagero, pero la hipérbola le sirvió. Su público no quería saber de tazones aceitosos, perros ni leche de yegua taimada. Quería espectáculo, y el veneciano se lo dio. Detrás del telón estaban los cocineros. En la tele moderna un chef grita. Kublai apagaba carreras con fuego. El error no arruinaba reputaciones, terminaba biografías. Las brigadas funcionaban como legiones. Unos cortaban, otros asaban, otros removían calderos de arroz del tamaño de piscinas. El margen de error era del grosor de un fideo. Una pizca de más, insulto. De menos, insulto. Clavar el punto te daba un día más. El crédito se lo llevaba el emperador, como si él hubiera frotado el azafrán y fermentado la leche con sus propias manos. Alimentar a Kublai Khan no era saciar un estómago sin fondo. Era poner en marcha un sistema que se extendía desde Corea hasta Persia. Su mesa funcionaba como un censo del imperio, donde cada platillo representaba un pueblo sometido o una ruta comercial disciplinada. Para que las cocinas no se detuvieran, regiones enteras se convertían en eslabones de una cadena de suministro. Agricultores chinos mandaban arroz y té por toneladas. Pastores de Asia Central arreaban ovejas, cabras y caballos hacia la capital sabiendo que sus animales iban directo al asador. Comerciantes persas llegaban con vinos, frutos secos y alfombras que terminaban como manteles para un desfile de grasa. Mercaderes de India desembarcaban sacos de pimienta, cardamomo y jengibre. Cada semilla una firma del comercio a larga distancia. Incluso el invierno obedecía. Bloques de hielo se cortaban en montanas, se embalaban en paja y se escondían en pozos subterráneos, listos para enfriar bebidas en julio como si el verano fuera una sugerencia. Mantener aquello exigía ejércitos de carreteros, riberas colmadas de barcazas, estaciones de relevo y riachuelos de plata que pagaban cada peonada. No era un sistema discreto, era un espectáculo ambulante que gritaba poder con cada entrega. La escala abruma. Crónicas hablan de cientos de animales sacrificados a diario para sostener el ritmo del palacio. Graneros enteros se vaciaban para un solo banquete. El soldado común en campana sobrevivía con cecina y queso duro, con sorbos de leche agria que calentaban el estómago y poco más. En la corte, el Khan devoraba como si alimentara a docenas de ejércitos al mismo tiempo. La contradicción era intencional. Mientras los guerreros probaban temple en el frente,
el emperador demostraba dominio en la mesa, tragándose la abundancia del imperio ante ojos atentos. Mover semejante caudal de comida pedía caminos limpios de bandidos, puentes reparados, postas abastecidas, y escribanos que anotaran cada saco, cada pellejo, cada barrica. Era logística como liturgia, y, como toda liturgia costosa, dependía de que muchos trabajaran para que unos pocos comieran. Los productores rara vez probaban lo que enviaban. En los bordes del imperio, campesinos vivían de gachas aguadas y panes duros, contaban las monedas y rezaban por no perder la cosecha al granizo. En la capital, la grasa corría por las fuentes y el humo de los asadores perfumaba patios con promesas que nadie del campo cataría. La mesa de Kublai era calle de un solo sentido. El alimento entraba y no regresaba en forma de alivio más allá de algunas migajas para perros o limosnas ceremoniales. Sostenible no era. Deslumbrante sí. Y esa desmesura era parte del mensaje. Yo mando en los rebanos, en los arrozales, en las rutas y en los inviernos, decía cada fuente repleta. La abundancia no era un accidente de la buena temporada. Era una herramienta de gobierno. Cuando el banquete por fin llegaba a su último plato, no quedabas satisfecho, quedabas rendido. La mesa gemía bajo bueyes asados, montanas de arroz, ríos de alcohol y dulces tan raros que podrían arruinar una ciudad. Tú, en cambio, terminabas hundido bajo capas de piel y grasa, con la lealtad metida a cucharadas. El último bocado no trataba de hambre, trataba de supervivencia. Con suerte salías sin ofender al Khan, sin derramar una copa, sin atragantarte con un trozo de cordero bajo su mirada. Morir ahí sería convertirte en chiste de pasillo. No pudo con el muslo sería epitafio poco digno para cualquiera. Para Kublai, el telón final era teatro. No comía para saciarse, comía para exhibir poder. Cada mordisco recordaba que su imperio alcanzaba lo bastante para traer delicias de 3 continentes. Cada sorbo decía que incluso la naturaleza, hielo en verano y azúcar en invierno, se inclinaba a su voluntad. El banquete no terminaba cuando se acababa la comida, sino cuando el Khan decidía que todos habían visto suficiente de su dominio disfrazado de digestión. Luego llegaba el eco. Invitados tambaleaban hasta sus caballos, sudorosos, lubricados de grasa y vino, con la cabeza martillando como tambor. Detrás de ellos, la cocina recogía el campo de batalla, pilas de huesos, charcos de vino y perros lamiendo platos como si fueran trofeos. Cansados, tiznados y aún nerviosos, los cocineros empezaban a preparar el siguiente día, porque dar de comer al emperador no era evento. Era empleo de tiempo completo, que solo terminaba cuando terminabas tú. En cierto modo, el apetito de Kublai reflejaba su imperio, vasto, implacable y siempre hambriento de más. Devoraba recursos como devoraba corderos, dejando atrás huesos de territorios y el recuerdo distante de la abundancia. Y, como su imperio, sus festines nunca se daban por satisfechos. Siempre había otro plato, otra jarra, otra tierra que engullir. El último bocado nunca era el último. Era una pausa, un alto al fuego entre el apetito y el suministro. Para los cocineros, un suspiro breve. Para los invitados, una salvación temporal. Para el Khan, un recordatorio de que hasta comer podía convertirse en una función imperial. Muy lejos de Beijing, y 2 siglos después, otra historia de poder comenzó lejos de los palacios. La de Hürrem Sultán nació en un escenario brusco, en las estepas de Europa Oriental, alrededor de 1502, en tierras que hoy son Ucrania. Una niña bautizada como Alexandra o Anastasia, según quien lo cuente, creció con labores de campo, oraciones aprendidas de memoria y el horizonte cotidiano de una vida modesta. Ese trayecto se rompió cuando una redada arrasó su aldea. Tártaros de Crimea,
proveedores habituales de los mercados de esclavos otomanos, encadenaron cautivos y los empujaron hacia el Mar Negro. Se escucharon gritos, se olió humo, y la infancia quedó atrás. La caravana cruzó aguas y llegó a Constantinopla, donde vidas se tasaban como seda o especia. Para muchos, el mercado era el final de toda esperanza. Para ella, la voluntad y la suerte abrieron otra senda. Fue comprada para el harem imperial y entró en el mundo hermético tras los muros del palacio. Allí, cientos de mujeres convivían en una jerarquía estricta, cada una buscando la mirada del sultán o, al menos, un puesto que garantizara seguridad. Para una extranjera sin familia, aquello debió de ser aterrador y confuso. Recibió un nuevo nombre, Hurram, la Alegre, título que podía sonar irónico, pero que también describía su raro talento para sonreír en terreno hostil. En el harem, la belleza no bastaba. Hacía falta ingenio, disciplina y nervios de acero para navegar intrigas que se enredaban como cortinajes. Hurram brilló pronto. Donde otras se apagaban, ella irradiaba. Donde se susurraba, ella reía. Y cuando Suleimán, primero príncipe heredero y después sultán, la notó, no fueron solo su cabello rojizo o su piel clara. Fue la chispa de ambición que ardía detrás de los ojos, la manera en que hablaba sin temblar ante el rango. Las crónicas describen sus primeros encuentros como descargas de electricidad. Suleimán quedó prendido de su ingenio, su humor y su inteligencia. No era solo un rostro bonito, podía sostener conversación, replicar con gracia, escuchar con atención y retener la mirada tanto como con su belleza. En un palacio donde a la mayoría se le encenaba a no sobrepasarse, Hurram dio un paso al frente. Ese magnetismo encendió fuegos. Mahidevran Sultán, consorte principal y madre del primogénito del sultán, vio su lugar amenazado por la extranjera. Los roces se volvieron pleitos abiertos. Una versión muy repetida cuenta que Mahidevran atacó a Hurram y le dejó marcas en el rostro. Cuando Suleimán la vio herida, su simpatía por la favorita se hizo todavía más visible. Castigó a Mahidevran y, con ese gesto, inclinó la balanza. A partir de ahí, la risa audaz de una muchacha cautiva se transformó en un lazo que ataba el corazón del gobernante a una nueva alianza. Pronto, Hurram dio al sultán hijos, varones y mujeres que aseguraron su sitio en la dinastía. Cada nacimiento apretaba el nudo que la vinculaba con el trono y con la política del imperio. Pero no fue solo maternidad. Hurram se volvió confidente y consejera. Suleimán pedía su opinión. Confiaba en su criterio y le permitía una voz que ninguna concubina había tenido. Corrían rumores de que pasaban horas tratando asuntos de estado en sus estancias, como si conversara con un visir y no con una favorita. Lo que nació como afecto evolucionó hacia asociación, y esa asociación, en una corte donde la discreción era ley, se hizo tan notoria que los embajadores empezaron a mencionarla en cartas y reportes. Durante siglos, la casa otomana había sostenido una regla útil para el poder. Los sultanes tomaban concubinas, no esposas. El matrimonio legal era raro porque estabilizaba demasiado a una mujer y podía concentrar influencia peligrosa. Los hijos de concubinas eran legítimos. La sucesión se mantenía fluida y ninguna consorte dominaba el tablero. Hurram rompió esa lógica. A medida que pasaban los años y nacían sus hijos, buscó permanencia en un mundo hecho de favores e incertidumbre. Quería un lugar que no dependiera solo del humor del día ni del capricho de la fortuna. El golpe a la costumbre llegó en 1534. Suleimán rompió el precedente y se casó con Hurram en una ceremonia pública. El imperio entero contuvo el aliento. Nunca un sultán otomano había elevado a esposa legal a una mujer del harem. Los embajadores europeos volaron a sus plumas. La llamaron Roxelana por su origen ruteno
y escribieron páginas enteras especulando sobre su ascendiente. El matrimonio lo cambió todo. Ya no era la favorita. Era Hürrem Sultán, reconocida por ley, compartiendo la respetabilidad del trono. Rivales hervían de furia. Cortesanos cuchicheaban. Pero la nueva realidad quedó grabada. Una cautiva convertida en esposa legítima del soberano más poderoso de su tiempo. La irrupción de Hürrem en la cima no llegó sin enemigos. El harem no era un mundo de almohadones y suspiros, sino un campo de batalla de sonrisas calculadas donde cada amistad podía ser trampa y cada favor deuda envenenada. Al convertirse en esposa legal del sultán, Hürrem saltó por encima de muchas jerarquías y con ello se encontró rodeada de dagas, algunas metafóricas y otras demasiado reales. Su rival más feroz seguía siendo Mahidevran, la antigua consorte principal y madre del primogénito Mustafa, al que gran parte del ejército idealizaba como sucesor natural. Los roces dejaron cicatrices visibles e invisibles, y el harem se partió en bandos que cuchicheaban a la sombra de celos, miedos y promesas. Hürrem no se limitó a aguantar, tejió alianzas más allá de los velos. Entre sus apoyos destacó Rustem Pasha, funcionario de reflejos rápidos que terminaría como gran visir, y, con el tiempo, yerno suyo. Con él, Hürrem construyó una red que enlazaba el harem con la sala del consejo, los patios con los despachos y los rumores con los decretos. Mientras los detractores la despreciaban por extranjera, ella convertía ese prejuicio en un arma. La subvaloraban, y cuando despertaban ya estaba 2 movimientos por delante. Alrededor de su figura florecieron lealtades nuevas, desde eunucos que controlaban puertas y ritmos del palacio, hasta secretarios que domaban el papel en las oficinas imperiales. Los pasillos de Topkapi vibraban de oídos. Embajadores europeos escribían cartas llenas de chispa, llamándola Roxelana y atribuyéndole brujerías, filtros de amor o venenos discretos. Para ellos, resultaba insoportable creer que una mujer pudiera ascender por inteligencia, constancia y carisma. Aquella mala fama, paradójicamente, funcionó como escudo. El miedo a su supuesta magia hacia el trabajo de 100 guardias. Se murmuraba su nombre con mezcla de devoción, envidia y temor. Ella, en lugar de esconderse, aprendió a caminar por ese filo con soltura. Pero no todo fue intriga. Hürrem entendió que el poder no solo se defiende en los salones, también se construye en las calles. Abrazo la tradición de la caridad imperial y la llevo a un nivel nuevo. Ordeno levantar el complejo de Haseki Hürrem Sultán en Estambul, con mezquita, hospital y una cocina pública capaz de alimentar a cientos cada día. Donde algunos veían piedra, ella veía reputación. Un tazón de sopa a tiempo construía lealtades que ningún decreto lograba. En Jerusalén financió vanos públicos y arreglo de acueductos. Esas obras no eran decoración piadosa, eran instrumentos políticos finos. Su nombre empezó a sonar no solo en salones perfumados, sino en colas de pan y patios de escuelas coránicas. Su voz cruzó fronteras, se carteó con monarcas, en especial con Segismundo II Augusto de Polonia, tierra cercana a la de su origen. Escribía en turco otomano pulido, mezclando cortesías con mensajes implícitos. No soy adorno, decían esas líneas. Soy socia política. Para muchas cortes europeas, aquello fue desconcertante. Incluso reinas consortes gozaban de menos visibilidad epistolar que una sultana enviara cartas diplomáticas selladas por su cercanía al sultán y por su propia autoridad. Inauguró un estilo que confundió a quienes aún creían que el poder solo se ejercía con coronas y espadas a la vista. Nada de eso apagó el peligro central. La pregunta que devoraba conversaciones seguía clavada en el centro de la política. ¿Quién heredaría a Suleimán? Mustafa, hijo de Mahidevran, contaba con el cariño de la tropa y con el respeto de no pocos visires. Para muchos,
Él era equilibrio entre tradición militar y continuidad. Del lado de Hürrem se alineaban sus hijos, sobre todo Mehmed, Selim y Bayezid, cada uno con tutores, partidarios y ambiciones propias. La sucesión otomana nunca fue cuento de cuna. Era una maquinaria que, para evitar guerras civiles, permitía que el vencedor consolidara el trono cortando de raíz a sus rivales. La cuna y el cadalso estaban peligrosamente cerca. Hürrem jugó con plazos largos. Entendió que la imagen de Mustafa como general amado podía, con el tiempo, convertirse en un peligro a los ojos de un padre marcado por traiciones y conjuras. Su estrategia fue menos gritar acusaciones y más sembrar dudas persistentes. Circularon escritos y rumores, algunos tal vez auténticos y otros fabricados, insinuando contactos de Mustafa con enemigos y un exceso de seguridad en su destino. Rustem Pasha, con fama de zorro, magnifica esos recelos. La historia seguirá discutiendo cuánta de esa sombra fue teatro de Hürrem y cuánta fue miedo del propio sultán. Lo cierto es que la confianza de Suleiman en su hijo mayor empezó a agrietarse. Mientras tanto, Hürrem consolidaba su imagen de madre del imperio. Supervisaba donaciones, escuchaba peticiones y mantenía el pulso de sus fundaciones, no como monumentos inertes, sino como órganos vivos que latían cada día. En los patios de las cocinas públicas, mujeres humildes pronunciaban su nombre con gratitud. En los informes, administradores rendían cuentas con detalle. Su caridad no era limosna improvisada, era red de seguridad social y a la vez red de poder, ambas tejidas con el mismo hilo. En los espacios privados, su relación con Suleimán se volvió complicidad madura. Mientras los visires discutían a voces en el diván, ella hablaba con el soberano al caer la tarde. Cuando la fortuna del imperio se decidía entre tazas de té y silencios compartidos. Esa intimidad descolocaba a cortesanos que creían que la política solo se hacía en salas con mosaicos y bastones ceremoniales. En realidad, también se decidía entre confidencias, recuerdos y el raro privilegio de decirle la verdad a un monarca sin temblar. Hürrem ofrecía algo escaso en palacio, una mirada que no pedía nada salvo claridad. Desde fuera, muchos odiaron esa novedad. Los puristas del protocolo la tildaron de deformación del orden, una sultana, y además antigua cautiva, metida en asuntos de Estado. Pero el tiempo convirtió la excepción en precedente. Después de ella, otras mujeres de palacio ocuparon espacios visibles, inaugurando lo que siglos después se llamaría el sultanato de las mujeres. No fue una rebelión estridente, sino un deslizamiento continuo de la influencia, desde la sombra hacia la penumbra y a veces hacia la luz. En ese clima de expectativas y cuchicheos, el destino aceleró su paso. La pregunta de la sucesión dejó de ser tertulia y se volvió tragedia. Durante una campaña hacia el oriente, cuando el ejército marchó contra Persia, el tablero cambió para siempre. La decisión sobre la sucesión llegó como cuchillo en medio del campamento. En 1553, durante la campaña persa, Mustafa fue llamado a la tienda de su padre. Entró esperando reconocimiento y encontró una trampa. Los guardias lo sujetaron y ante el murmullo helado del ejército, lo estrangularon con la cuerda del arco, una muerte silenciosa reservada a la sangre real. La tropa se deshizo en susurros y llanto. Hubo lágrimas, hubo rabia contenida y hubo soldados que no pudieron levantar la vista. Para Hürrem, aquello fue victoria y maldición. Aseguraba el camino de sus hijos, pero pegaba su nombre a una muerte que muchos veneraban como injusta. Desde entonces, las crónicas discutieron si ella fue cerebro, chispa o simple beneficiaria del miedo de un padre. La historia no se pone de acuerdo, pero el resultado fue claro. Con Mustafa fuera del tablero, el futuro de la dinastía giró hacia los hijos de Hürrem. Desde ese día, su influencia se volvió más nítida. No se escondió. Se sentó, escuchó y opinó.
Los embajadores que escribían a Europa empezaron a notar que ninguna decisión importante parecía moverse sin cruzar primero por sus oídos. No era un poder de gritos ni de golpes en la mesa. Era un estilo de seda y acero. Desarmaba un argumento con preguntas breves. Devolvía un informe con una frase más precisa y elegía el silencio como quien escoge la especia justa en un guiso. Cuando una fricción con una corte extranjera amenazaba con incendio, aparecía una carta suya con cortesías medidas y una salida honrosa para ambos lados. En palacio, ese tacto valía tanto como un ejército. En el extranjero, sorprendía a quienes aún creían que el harem era puro rumor y almohadón. Su mano también se notó en el reparto del poder. Hurram impulsó a Suleimán a apoyarse en leales probados, y la pieza clave fue Rustem Pasha. Alrededor de su escritorio, el papeleo respiraba método, listas, sellos, memorias, horarios. Todo ese engranaje convirtió el caos de pasillos y favores en fila de decisiones. Con Rustem como gran visir, la voz de Hurram rebotaba dentro del consejo incluso cuando ella no estaba presente. Eso irritó a los guardianes de la ortodoxia cortesana. Ver a una mujer, y además extranjera, modulando la política les parecía decadencia. Otros, más prácticos, vieron el mismo movimiento como ajuste inevitable de una corte que se hacía más grande, más compleja y más dependiente de un centro bien afinado. Juntos, Suleimán y Hurram fabricaron una imagen nueva, pareja imperial que trabajaba en tándem más cercana al molde europeo de rey y consorte que a la costumbre otomana de favoritas silenciosas. Por primera vez, el destino del Estado parecía pasar no solo por el sultán, sino también por su esposa legal. Ese espejo incómodo obligó a recalibrar protocolos, asientos, puertas y trayectos. Quien entraba al diván aprendió que los susurros del anochecer en estancias privadas podían valer tanto como un sello al mediodía. Y quien quería lograr algo importante comprendió que debía convencer no solo a un hombre cansado de halagos, sino también a la mujer que podía decirle la verdad sin temblar. La política, sin embargo, no fue su única vía de influencia. En la ciudad, sus fundaciones respiraban por ella. El complejo de Haseki Hurram Sultán daba de comer a cientos con sopa caliente, curaba a enfermos, albergaba a viajeros, levantaba plegarias en la mezquita y protegía a mujeres sin red familiar. Nada de eso ocurría por inercia. Había escribanos que rendían cuentas, cocinas que se abastecían a diario y administradores que respondían por cada punado de harina. En Jerusalén, su nombre se ató a vanos públicos y a agua que volvió a correr por viejas venas de piedra. Esas obras no eran solo piedad, eran política con rostro amable. Ataban su memoria al bienestar de barrios enteros, y ese lazo pesa cuando los rumores soplan en contra. Tras el huracán de la sucesión, la corte siguió girando, y los hijos de Hurram crecieron bajo una carga pesada. En un sistema donde los hermanos podían convertirse en rivales por ley, ella intentó tejer para cada uno una red de tutores, gobernaciones y apoyos que apagaran incendios antes de que nacieran. Entendió que la paciencia no era resignación, era método. Mejor carreras paso a paso, con cargos que enseñaran a mandar, que expectativas infladas que encendieran alarmas en los cuartos donde los cuchicheos pesan más que las pruebas. Cada traslado, cada nombramiento, cada visita buscaba una mezcla exacta de prestigio y prudencia. Demasiado brillo podía ser peligro, demasiada sombra, olvido. Fuera del palacio, la propaganda enemiga no descansó. En patios y bazares corría la versión de que Roxelana embrujó al sultán y torció las viejas leyes. Ella respondió con hechos. Las cocinas siguieron sirviendo. Las escuelas siguieron enseñando. Los jueces recibieron donativos discretos para aliviar deudas de viudas y huérfanos. El rumor es veloz,
pero el pan diario es más pesado. Quien comía se acordaba del nombre correcto cuando los pregoneros inventaban historias. Y hasta sus críticos, al pasar frente a una fuente que llevaba su inscripción, mascullaban su rechazo con la garganta fresca. En el tablero internacional, actuaba como puente cuando el aire se espesaba. Si un embajador chocaba contra puertas en el diván, encontraba oídos más abiertos a través de su correspondencia. A veces, un detalle bastaba, un cierre que honraba a un rey muerto, un saludo en el idioma del destinatario, un guiño a la memoria compartida entre dos pueblos. No hay estatua para ese tipo de gesto, pero hay resultados. Rutas comerciales que no se cerraron, treguas que se alargaron, malentendidos que no estallaron. Los informantes que escribían a las cortes extranjeras la mencionaban con mezcla de intriga y respeto. Podían exagerar su hechizo, pero admitían su eficacia. Con el paso de los años, la pareja imperial envejeció. Las campanas pesaron sobre las rodillas de Suleimán y sobre su ánimo, marcado para siempre por la sombra de Mustafa. En ese paisaje, Khurram fue aún más necesaria. Había noches en que los mapas quedaban a un lado, y el trabajo consistía en poner palabras donde el dolor no encontraba forma. Desde fuera podía parecer romance. Desde dentro era también política de alto nivel. Un soberano que duerme sin pesadillas es un estado que no se deshilacha al amanecer. Y una palabra a tiempo, dicha sin testigos, puede valer más que un decreto. No faltaron quienes quisieron revertir lo ganado. Cuando una cosecha fallaba o un impuesto dolía, algunos dedos apuntaban a la sultana. La mujer es culpable por definición, decían sin decirlo. Pero su red de obras amortiguaba golpes. En la fila de la cocina de Haseki, el nombre de Khurram se traducía en pan, y ese peso valía más que cualquier panfleto. Además, su caridad traía disciplina. Había listas, turnos y balances. No era un derroche caprichoso, era una institución que convertía la misericordia en rutina y la rutina en confianza. Hacia la mitad de la década de 1550, Khurram ya había tocado su cima visible. Y, sin embargo, la vida cobra lo que debe. Llegaron los achaques, días de fiebre baja, un cansancio que no se iba, médicos que proponían infusiones y reposos que ella posponía. No por eso dejó de revisar cuentas, de corregir detalles en las obras, de dictar cartas y de pedir a sus hijos prudencia, paciencia y cabeza fría. A veces el poder es el arte de sostener lo que ya creaste. A veces es saber pasar la antorcha sin soltar la dignidad. Su historia, que había empezado en un mercado de esclavos, siguió avanzando hacia un cierre que ella misma pareció ordenar con calma. No hubo retiro teatral ni discursos triunfales. Hubo trabajo hasta donde alcanzó la fuerza. Cuando el cuerpo empezó a pedir tregua, su agenda, sin confesarlo, se llenó de despedidas discretas, de instrucciones finales y de promesas a sus fundaciones para que siguieran latiendo cuando ella no estuviera. Los últimos años de Khurram trajeron un tempo más lento, pero no más pequeño. El cuerpo pedía treguas que la voluntad negaba. Había días de fiebre y cansancio, y otros en que se levantaba, ajustaba los velos y volvía a revisar cuentas, cartas y peticiones como si nada pudiera escaparse de sus manos. A sus hijas les repetía que las fundaciones eran familia y que una cocina pública bien abastecida valía tanto como una muralla. A sus hijos les dejó un lema de 3 palabras: prudencia, paciencia, medida. En palacio, los médicos proponían reposo y tisanas, menos audiencias y más descanso. Pero ella seguía recibiendo a viudas, mercaderes y administradores que llegaban con papeles que solo su firma ordenaba, mientras Suleimán cargaba con cicatrices de guerra y con el vacío que dejó Mustafa. Khurram se volvió presencia que ordenaba silencios. Había tardes en que el mapa de campana quedaba enrollado y la conversación se volvía íntima. Recordaban ciudades que resistieron,
alianzas ganadas con cartas, derrotas que la historia intentaría olvidar. Su consuelo no era poesía, era verdad dicha sin miedo. Ni visir ni embajador podían darle eso, y entre confidencias ella seguía haciendo de amortiguador entre el humor del soberano y las exigencias del consejo, apagando incendios con una nota precisa o con la selección del mensajero adecuado. En 1558 el cuerpo dijo: «Basta». La noticia salió de su cámara en susurros, bajó por los patios y cruzó bazares hasta volverse certeza. Murió alrededor de los 56 años. Suleimán quedó golpeado. Ordenó un mausoleo para ella junto al complejo de su propia mezquita, un sitio que hablaba de afecto y de historia compartida. Aún en la muerte estarías a mi lado, decía esa proximidad de piedra y caligrafía. Las paredes se llenaron de inscripciones y los pisos de oraciones. La sultana que llegó como cautiva fue despedida como esposa legítima y como madre del bienestar público. Con su ausencia, el aire del palacio cambió. Los que la odiaban respiraron alivio. Los que la amaban apretaron filas. A sus hijos les tocó convertir el luto en estrategia. Primero sobrevivir al relevo, después gobernar sin permitir que el recuerdo de la madre se volviera arma de otros. La red que ella dejó amortiguó caídas. Rustem Pasha, a ratos desplazado y a ratos imprescindible, siguió domando papeles, empujando acuerdos y conteniendo a quienes querían rehacer el orden a base de resentimientos antiguos. La huella de Hürrem, esa idea de una corte donde la voz femenina podía cruzar puertas que antes estaban cerradas, ya no podía borrarse. Su legado se entiende en 3 planos. En el político, rompió una costumbre que había dado estabilidad a los sultanes durante siglos. Al casarse con Suleimán y convertir el vínculo en ley, abrió una puerta que otras cruzarían. Empezó una era en la que consortes y madres pasaron de sombra a penumbra y, a veces, a la luz. Lo que siglos después llamarían el sultanato de las mujeres. En el social, convirtió la caridad en institución. No fue limosna ocasional, sino infraestructura permanente. Cocinas, hospitales, escuelas, vanos y fuentes que daban de comer, curaban, encenaban y refrescaban. Para mucha gente, su nombre se volvió pan, agua y techo. En el simbólico, demostró que una mujer nacida cautiva podía moverse del margen al centro a fuerza de ingenio, constancia y redes bien tejidas. No fue milagro, fue método. Europa la nombró de otra forma y la contó con otra música. Roxelana en panfletos, obras y crónicas, una figura pintada como hechicera que desvió a Suleimán del buen juicio, que torció la sucesión por capricho y que convirtió el harem en un teatro de manipulaciones. Esa caricatura alimentaba el gusto por el exotismo y el temor a la mujer con poder. Aún así, incluso los textos más hostiles admitían su fuerza a regañadientes. No existe villana sin poder, ni seducción sin capacidad real de mover voluntades. Entretanto, diplomáticos más serios reconocían por escrito que ignorarla era cometer un error práctico. Sus cartas podían destrabar un acuerdo o cerrar una herida abierta por el orgullo. Los historiadores modernos, más cerca de los archivos que de los rumores, han puesto piezas en su sitio. No siempre coincide la pluma de un embajador con un registro del tesoro o con una firma en una UAC. Aún así, varias líneas son claras. Hürrem impulsó obras públicas duraderas. Intervino en momentos clave de la diplomacia. Influyó en la selección y caída de ministros y dejó un modelo de participación femenina que otras siguieron. No fue omnipotente, se equivocó, perdió apuestas, fracasó en intentos, pero sus aciertos fueron lo bastante grandes como para que su nombre resistiera siglos de versiones. Su sombra alcanzó más allá de su tumba. Suleimán vivió 8 años más, y con frecuencia se detenía en el camino que separaba su residencia del mausoleo de ella. Un trayecto breve convertido en ritual. Más tarde Selim,
uno de los hijos de Huram, se sentó en el trono y con él la memoria de su madre entró en el relato oficial sin necesidad de permiso. Los cronistas escribieron sobre guerras, tratados y construcciones. Pero el rumor siguió masticando la misma pregunta: ¿cómo pudo llegar tan alto? La respuesta que deja su vida se resume en trabajo constante, alianzas bien escogidas, generosidad con disciplina y una lectura fina del momento político. Desde el humo de los asadores de Beijing hasta los patios de Topkapi, el poder se sirvió en platos distintos pero con una misma salsa, la del signo visible. En un extremo, Kublai proclamaba su dominio mediante carne, granos y especias que cruzaban continentes. En el otro, Huram proclamaba capacidad con cocinas que daban de comer, con cartas que cruzaban fronteras y con decisiones que movían piezas de gobierno. Y si viajamos más atrás, hacia una orilla antigua del Mediterráneo, encontramos otra manera de ordenar el mundo, menos grasosa y menos cortesana, pero igual de poderosa. En Grecia, la música no era un entretenimiento, era una fuerza que decían venía de los dioses. Los mitos contaban que Apolo, dios de la claridad y la armonía, tocaba la lira y hacía que el mundo respirara orden, que Pan insuflaba vida en flautas de cana hasta que el bosque mismo se movía, que Hermes, el travieso, inventó la lira tensando cuerdas sobre un caparazón de tortuga. Si su origen era divino, su autoridad no se discutía. Desde ese comienzo, la música se derramó a todas partes. En las fiestas religiosas se cantaban himnos que marcaban el paso de una procesión. En los teatros, coros enteros acompasaban la tragedia y la comedia para que el público sintiera en el cuerpo lo que oía en versos. Los guerreros marchaban con flautas y tambores que convertían el miedo en paso firme. Los campesinos cantaban para acompañar la siembra y la cosecha. Para los griegos, vivir sin música no era vivir, y no era solo rito o diversión, era filosofía audible. Pitágoras, ese hombre que veía números donde otros veían cosas, dijo que la música reflejaba proporciones que gobernaban todo. Al pellizcar cuerdas y comparar longitudes, encontró que ciertas relaciones producían consonancias agradables. Si los números podían explicar por qué dos notas suenan bien juntas, tal vez esos mismos números explicaban por qué el cosmos no se calla a pedazos. Así nació la idea de la armonía de las esferas. Los planetas se moverían en el cielo según relaciones perfectas, como notas en una lira que nadie puede escuchar con los oídos, pero que algunos dicen que se siente con el alma. Afinar un instrumento era, según esa visión, una manera de afinar la conducta. Quien aprendía la lira no solo entrenaba dedos, entrenaba carácter. La música en Grecia no era decorado, era columna de su vida. Los niños aprendían canciones antes de leer, y esas melodías llevaban lecciones morales escondidas en sus letras. Homero conservó epopeyas en verso y ritmo, como si la memoria se aferrara mejor cuando algo suena. Lo que se cantaba no era solo entretenimiento, era educación del alma. Decían que quien tocaba la lira cultivaba equilibrio, dominio de sí mismo y sensibilidad a la armonía, virtudes útiles para gobernarse y, algún día, gobernar una ciudad. Aprender música era entrenamiento cívico disimulado entre notas. En la escena sonora griega destacaban 3 instrumentos: la lira, el aulos y la cítara. La lira era ligera y portátil, con cuerdas que se pulsaban con los dedos o con plectro. Asociada a la poesía, la formación y el refinamiento, se enseñaba a los niños como parte de su educación. Para ellos, rasguear la lira era alinear el alma con el orden. El aulos era todo lo contrario, un doble tubo de lengüeta que soltaba un sonido agudo, penetrante, casi salvaje. Se usaba en rituales de Dionisio, dios del vino y del desenfreno. Su sonido incitaba al trance, a dejar que el cuerpo se moviera sin razón, como si el aire mismo se volviera vino. La cítara
era pariente mayor y más compleja de la lira. Usada por músicos profesionales en teatros y certámenes, tenía más cuerdas, mayor resonancia y exigía formación rigurosa. Los citaristas competían en festivales donde la gloria era patrocinio y fama. Juntas simbolizaban los polos de su mundo. La lira era educación, el aulos pasión, la cítara espectáculo. Con ellas, Grecia encontró una forma de domar lo salvaje, liberar lo contenido y embellecer lo común sin salir de compás. La música estaba en todo. En las escuelas, los maestros marcaban el ritmo de las lecciones con canciones. En las procesiones, los himnos ordenaban el paso. En los templos, los coros elevaban plegarias que mezclaban voces, flautas y liras. Algunas fiestas requerían más que melodía. Pedían vértigo. En las dionisíacas, el grito del aulos llevaba a los danzantes a una locura sagrada, mientras que en los rituales de Apolo, los himnos eran cristal puro, solemnes, sin un compás fuera de sitio. Esas oposiciones no se contradecían. Para los griegos, lo divino era tanto claridad como exceso, y la música podía servir a ambos. El teatro fue donde la música reveló su poder más claro. Ninguna tragedia ni comedia era muda. Los coros cantaban y danzaban, comentando la acción y guiando la emoción del público. No eran fondo, eran narradores en movimiento, podían lamentar al héroe caído o burlarse de los dioses, podían hacer llorar o reír, y lo hacían afinando la emoción colectiva hasta volverla inolvidable. Por eso, para los griegos, la música no era un arte aparte, era espejo de su sociedad, y lo que cosía la vida privada y la pública, la educación y la fiesta, la devoción y el placer. Vivir sin ella era vivir desacompasado. Esa idea de que la música era matemática audible dejó huellas profundas. Pitágoras no solo hablaba de armonías celestes, también cambió la práctica. Los músicos comenzaron a afinar instrumentos con relaciones exactas, incorporando proporciones que hacían de cada nota un reflejo de la precisión numérica. Los filósofos, por su parte, defendían que quien vivía en armonía consigo mismo, vivía en consonancia con el cosmos. Tocar bien era ordenar el alma. Era una disciplina, no un adorno. Y así, la música dejó de ser solo sonido. Se volvió estructura, ley, modelo de conducta. Cada cuerda tensada, cada nota justa, prometía que el mundo no se rompería mientras siguiera el compás. Si uno se queda escuchando el eco de estas historias, todo vuelve a una idea simple y enorme. La mesa, la tienda y el escenario son lugares donde se ensaya el poder. En los patios de Beijing, la abundancia de Kublai era una partitura escrita con humo y grasa. En los jardines de Topkapi, la constancia de Khurram se leía en pan servido y en cartas que cruzaban mares. En las plazas de Grecia, la armonía era una escuela abierta que enseñaba a generaciones a moverse juntas. 3 escenas separadas por siglos y caminos unidas por una misma lógica muy humana. Convertir gestos cotidianos en mensajes que ordenan el mundo. En Grecia, ese ritmo arrancó llamándose mito. Cuando un niño aprendía que Apolo tocaba la lira y que Pan soplaba las flautas, no solo memorizaba nombres. Entendía que el orden y el desorden tenían su música, que la claridad necesita medida y que la euforia necesita canal. Las ciudades cuidaban sus festivales como se cuida un tesoro. Había calendarios públicos que marcaban cuando salía el coro, cuando entraba la procesión, cuando el aulos debía encender la sangre y cuando la lira debía templarla. Nadie lo llamaba así, pero aquello era ingeniería emocional a cielo abierto, una coreografía cívica que sostenía el ánimo común. La educación tomó esa certeza y la volvió hábito. En casas y escuelas, los niños repetían versos al compás de la lira, y esa repetición, lejos de ser monótona, daba columna al carácter.
Cada nota afinada recordaba que hay reglas que permiten la libertad. Tocar no era lanzar dedos al azar, era escuchar, corregir y volver a intentar hasta que el acorde cayera en su sitio. Ese entrenamiento salía del aula convertido en conducta. Un joven que entendía que el compás se sostiene, aunque una cuerda falle, entendía también que una ciudad se sostiene, aunque una persona se equivoque, siempre que los demás mantengan el ritmo. En los ritos, la música hacía de puente. Cuando la ciudad pedía lluvia, agradecía la cosecha o despedida a sus muertos. El canto permitía que muchos corazones latieran como uno solo. El aulos podía arrancar danzas que soltaran el cuerpo y aliviaran penas viejas. Y la lira podía devolver serenidad cuando la emoción pedía techo. Las procesiones cruzaban calles con pasos marcados, y hasta el silencio entre estrofas tenía su uso. Era la pausa que hacía visible la espera y devolvía aire a una multitud que necesitaba respirar junta. De esa suma nacían recuerdos compartidos que duraban más que el sonido. La escena del teatro llevó todo eso al extremo. Los coros no eran decorado. Educaban emociones, mostraban cómo se llora con dignidad, cómo se evita la crueldad del chisme, cómo se mira el poder sin arrastrarse ni desafiarlo a ciegas. Un público que aprendía esas lecciones salía distinto. Había sentido en el propio pecho lo que el poeta quería decir. Y como el aprendizaje fue con el cuerpo, era más difícil olvidarlo. Por eso, las polis protegían sus escenarios con leyes. Y por eso, los mejores poetas eran casi funcionarios del ánimo, guardianes de una higiene moral que se practicaba cantando. Al fondo de todo estaba la idea de que el universo no es capricho sino estructura, y que la música era la imagen más clara de esa verdad. No hacía falta ver números para creer en ellos. Bastaba sentir como dos notas juntas, si estaban en proporción justa, creaban algo más grande que la suma. Esa experiencia humilde servía como llave filosófica. Si una cuerda más corta subía el tono con precisión, tal vez un ciudadano mejor formado elevaba a su ciudad con la misma previsibilidad. Si el exceso de tensión rompía la cuerda, tal vez el exceso de orgullo rompía una comunidad. Arreglar una afinación era, en pequeño, ensayar la reparación de una vida pública. Ese modo de pensar, que hoy puede sonar poético, fue muy práctico. Los músicos que afinaban con proporciones claras lograban que sus instrumentos sonaran igual en plazas distintas, y los aprendices, acostumbrados a escuchar diferencias mínimas, entrenaban la atención, una habilidad útil para cualquier oficio. En la pista militar, los pasos coordinados por flautas y tambores no solo daban valor, evitaban choques, reducían errores y hacían más eficaces las maniobras. En el campo, las canciones de siembra marcaban turnos y descansos, y esa regularidad ahorraba fuerzas y discusiones. La música era disciplina que no dolía porque se sentía como placer. También existía una dimensión privada. En casas donde no llegaban los grandes poetas ni los mejores citaristas, siempre había alguien que pulsaba una lira sencilla para arrullar a un niño, para despedir a un anciano o para recordar a un ausente. La música, que en el foro era institución, en el hogar era medicina suave. Era la misma lógica con distintos tamaños. El ritmo correcto cura la dispersión y devuelve unidad, aunque sea por un rato. Quien haya sentido el descanso que trae una canción oportuna, sabe de que estamos hablando sin necesidad de un tratado. Por eso la palabra armonía terminó siendo también aspiración ética. No significaba uniformidad, sino acuerdo entre diferencias. La lira no pedía que todas las cuerdas fueran iguales, pedía que cada una, a su altura, resonara con las demás. La ciudad no pedía que todos fueran idénticos, pedía que cada quien encontrara la manera de sumarse sin borrar al resto. Esa lección atravesó siglos y sigue vigente. Una familia, un equipo o una comunidad que encuentra su tono común, sin aplastar las voces individuales,
suele resistir mejor los golpes del azar que un grupo más ruidoso pero menos afinado. Visto así, los griegos no separaban el saber hacer del saber ser. Practicar la lira daba una habilidad, pero también daba una disposición. Y lo mismo ocurría al marchar al son de la flauta o al seguir el trazo del coro. Si la música era lenguaje de dioses, aprenderlo volvía más humano al aprendiz, no porque se elevara del suelo, sino porque aprendía a pararse mejor sobre él. En esa combinación de mito, rito y razón, Grecia construyó una base para educar ciudadanos completos, capaces de emoción y de medida al mismo tiempo. Una mezcla que sigue siendo rara y urgente. Esa intuición no murió. Hoy, cuando una clase canta al inicio de la jornada, cuando un equipo marca un ritmo para trabajar parejo, o cuando una comunidad marcha en silencio y al mismo paso para pedir justicia, está repitiendo gestos antiguos. Tal vez nadie invoque a Apolo, ni cite a Pitágoras, pero la experiencia es la misma. La música ordena el tiempo, y, al ordenar el tiempo, ordena el ánimo. Por eso, en las crisis, tanta gente recurre a ella. Una canción repetida puede sostener a una familia, a un barrio o a una marcha entera. No cura todo, pero recuerda que el cuerpo tiene maneras de no romperse. Hasta aquí, la línea que une banquetes mongoles, cartas de una sultana y cantos griegos puede sonar improbable, y sin embargo, es clara. En los tres casos se entiende que las personas no solo piensan, también sienten, comen, beben y se mueven. Quien quiere gobernar, persuadir o educar no puede ignorar esa verdad. Kublai lo supo, y montó un teatro de abundancia que hablaba más fuerte que un decreto. Huram lo supo, y construyó instituciones que repartían pan mientras tejían lealtades. Los griegos lo supieron y dejaron un manual que enseña a afinar sin gritar. Nada de esto dice que la historia sea un concierto sin errores. En los banquetes hubo abuso y desperdicio. En la corte hubo intrigas y sangre. En las plazas hubo cegueras y expulsiones. Aún así, la herramienta común se reconoce. Cuando el poder se desordena, el remedio suele buscarse en un nuevo compás, en una nueva canción o en una nueva manera de sentarse a la mesa. Se apaga el fuego, se limpia el salón, se afinan las cuerdas y se reabre la cocina, y empieza otra vez el intento de coincidir. Lo que queda entonces es una invitación a afinar la vida cotidiana. No hace falta un imperio para practicarlo. Basta con revisar cómo comemos, cómo compartimos y cómo cantamos juntos de vez en cuando. Un plato servido con cuidado, una carta escrita con respeto o una melodía que nos hace mejores durante 3 minutos parecen cosas pequeñas. No lo son. Sostienen lo que más importa. Y si algún día toca dirigir una mesa grande, una oficina llena o una comunidad herida, tal vez estas historias den una pista sobre por dónde empezar. Con ritmo constante y con voz serena, encendimos los braseros de Kublai para entender cómo la comida habla. Caminamos con Huram por corredores donde una cocina pública puede sostener un trono. Y escuchamos a Grecia para aprender que una ciudad entera puede afinarse como se afina una lira. 3 lecciones que caben en una frase simple. Aquello que repetimos con cuidado se convierte en nuestro gobierno, en nuestro refugio y en nuestra canción.